En el siguiente video vamos a ver ecuaciones con dos incógnitas, dos ejemplos muy diferentes. En el primer caso tenemos un número, en este caso el 8/15, que multiplica a un paréntesis y dentro del paréntesis la x. Del otro lado no se encuentra el paréntesis, entonces no hay gran cantidad de problemas. El principal problema es el liberar la x que se encuentra dentro del paréntesis. Entonces lo que hay que utilizar es la propiedad distributiva, para lo cual el 8/15 se lo voy a dar a cada uno de los elementos que se encuentran dentro del paréntesis. 8/15 multiplicado por 3/4 x, que es el primer elemento del paréntesis, más 8/15 multiplicado por menos 1/3, que es el que se encuentra en el segundo término del paréntesis. ¿Por qué en el medio, luego de hacer la distributiva, quedó un más? Porque el término que se está usando para distribuir es positivo. Entonces, en ese caso, el signo más es del 8/15. El signo menos que se encontraba dentro del paréntesis quedó con el 1/3. Del lado derecho sigue quedando lo mismo porque no se realiza la distributiva. ¿Cuándo se va a realizar la distributiva? Cuando haya un número que multiplica un paréntesis. Como del lado derecho no hay paréntesis, no se realiza la distributiva. Luego, las cuentas 8/15 y 3/4, la multiplicación la voy a realizar en la calculadora. Muestro para repetir cómo se hacía en la calculadora. 8 sobre 15 por 3/4, 3 sobre 4. Acuérdense que el sobre es con el ABC. En ese caso nos da 2/5, y como el resultado tenía, o sea, la multiplicación tenía x, es 2/5 x. Luego realizo lo mismo con la segunda cuenta que se encuentra en el segundo término, que sería 8/15 por menos 1/3, que me da menos 8/45. Del lado derecho sigue quedando lo mismo. Luego tengo que juntar las x de un lado y los números del otro. Entonces, yo deseo juntar las x del lado izquierdo. Entonces, el 2/5 x, que ya estaba del lado izquierdo, lo dejo igual. Y el 5/6 x, estaba sumando porque tiene un signo positivo adelante, va a pasar restando hacia el otro lado. Del lado izquierdo he juntado las dos x. Y del lado derecho voy a juntar los números que no tienen x. Por esa razón, el menos 1/4 queda intacto, porque ya estaba del lado derecho. Y el 8/45, que estaba restando, va a pasar sumando hacia el lado derecho. Fíjense que el 5/6 está en verde, lo puse en verde del lado izquierdo, y el 8/45 estaba en rosa del lado izquierdo y lo puse en rosa del lado derecho. ¿Qué hago luego? Realizo la cuenta 2/5 menos 5/6, lo hice en la calculadora, y al resultado le agrego x. Y del otro lado hago menos 1/4 más 8/45 y el resultado lo pongo sin x porque estos dos términos no tenían x. Finalmente el objetivo es lograr que la x quede sola. Entonces el menos 13 sobre 30, que está multiplicando, pasa dividiendo como negativo. Fíjense que la cuenta que hace el menos 13 sobre 30 es una multiplicación. Lo que hace del otro lado es dividir. El signo del número queda exactamente igual. Hago la división en la calculadora y me da el resultado final 1/6. De esa forma resuelvo una ecuación que tiene x de ambos lados y de uno de sus lados tiene paréntesis. Ojo que esta ecuación puede tener paréntesis de ambos lados. Si tiene paréntesis de ambos lados, la propiedad distributiva se hace del lado izquierdo y del lado derecho. Segundo ejemplo. En esta ecuación tenemos una fracción de un lado y una fracción del otro. El objetivo es hallar el valor de x como en cualquier ecuación, para lo cual hay que eliminar esas divisiones. Para eliminarlas lo que se va a hacer es, se va a multiplicar, los que se encuentran dividiendo van a pasar multiplicando hacia el lado contrario. Del lado izquierdo el 6 divide y del lado derecho el 1/2 divide. Entonces, el 1/2 pasa multiplicando al 5x más 2. O sea, lo que se encontraba abajo del lado izquierdo pasa multiplicando arriba del lado derecho, a lo que está arriba. Fíjense que lo único que hice fue poner el 5x más 2 entre paréntesis. ¿Por qué? Porque en el medio hay una suma. Y del lado derecho, ¿qué pasó? El 6 que se encontraba del lado izquierdo
paso multiplicando al 13x menos 25, que también lo pongo entre paréntesis porque hay una resta en el medio. Siempre lo que se va a poner entre paréntesis es aquello que tenga una suma o una resta en el medio. Fíjense que el 1/2 no tiene paréntesis y el 6 tampoco. ¿Por qué? Porque no tiene ni suma ni resta. ¿A quiénes le pongo paréntesis entonces? Al 5x más 2 y al 13x menos 25. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? De ambos lados, realizar la propiedad distributiva. ¿Por qué de ambos lados? Porque de los dos lados se encuentra el paréntesis y hay que liberar ese paréntesis. Entonces, 1/2 por 5x más 1/2 por 2. Recuerden que el signo más es porque el 1/2 es positivo. 6 por 13x más 6 por menos 25, porque el 25 es negativo dentro del paréntesis. Realizo las cuentas. 1/2 por 5 me da 5/2 y le agrego la x porque el 5 tenía la x. 1/2 por 2 me da 1, no le agrego x porque ninguno de los dos tenía x. 6 por 13x, 78x. Y 6 por menos 25, menos 150. Y lo que nos queda es ahora juntar las x de un lado y los números del otro. Entonces, el 1 que estaba sumando del lado izquierdo pasa restando atrás del menos 150, que son los dos que tienen número solo. Fíjense que el 150 le dejé el mismo signo que tenía originalmente. Y el 78x, que está sumando, recuerden que el signo se lo da a lo que tengan adelante, va a pasar restando. Se juntan los dos que tienen x, se hace la cuenta en la calculadora y me da menos 151 medios x. ¿Por qué le agrego x? Porque los dos que tenían x los junté y me da un solo número con una x. Y por último, tengo que pasar el menos 151 medios dividiendo. Recuerden que siempre un número junto con la x en el medio están multiplicando. Como tengo que dejar a la x sola, ese menos 151 medios pasa dividiendo. Hago la división y me da el resultado final, en este caso 2.